vamos a hablar entonces de, la primera que vamos a hablar es de una antigua, justamente del concepto, del término que existía antes de la composición, ¿verdad? Yo les decía que la composición aparece como término, como concepto aplicado a la arquitectura, básicamente en el siglo XVIII, y por lo tanto uno pensaría, ¿no? Si nuestro primer autor, lo primero que vemos, ¿verdad?, es Vitruvio, bueno, Vitruvio habla de composición y obviamente, si la composición aparece como término del siglo XVIII, 18 siglos después de Vitruvio, o sea, Vitruvio no hablaba de composición. ¿De qué hablaba? Dispositio, ¿verdad? ¿De qué hablaba? De disposición. No es lo mismo composición que disposición. ¿En qué difieren? Bueno, esto ya es un poco más difícil, es un poco difícil de explicar. No está claramente, creo que de Gracia lo explica, lo voy a decir. Acá hay una imagen, en realidad, que es la descripción en griego de un edificio, o sea, aparece en una plancha material, ¿verdad?, de piedra, inscripto, cómo se hace un edificio. Es la construcción de un arsenal en el puerto de Atenas, un edificio particular que se construyó, que se le confió a unos arquitectos, a Filón y Eutidomos, y se construye, ¿verdad? Pero no están los gráficos, no sabemos si tenía o no gráficos, no se conservan gráficos de la época, griega, no se conservan, si es que existieron, o sea, no podría especular si existieron o no. Lo cierto es que sí se conservó esto, que habla de cómo se realiza exactamente este arsenal, ¿verdad? O sea, el arsenal es el lugar donde se construyen los barcos. Y acá hay una reconstrucción, este dibujo, que aparece en un libro sobre la historia del arquitecto, ¿verdad?, que está dirigido por Spiro Kostov. En uno de los artículos se habla de la arquitectura griega y dibujo que reconstruye el arsenal naval en el Pireo, o sea, el puerto de Atenas, ¿no?, construido en el 330 a.C., Filón y Eutidemo los arquitectos, pero el edificio se puede recrear con cierta seguridad basándose en las especificaciones inscritas en una tableta de piedra. ¿A qué voy con todo esto de la tableta, la piedra, la inscripción escrita, que no se entiende nada, ¿no? La inexistencia, en este caso, de gráficos. Bueno, en principio que podés reconstruir un edificio que está escrito. Lo que quiero decir con esto es que había cierta idea en la arquitectura griega de cierta seguridad en cómo construir un edificio. O sea, los edificios se hacían de una determinada manera siempre, al tal punto que lo podía escribir. Y con esa escritura poder realizar el edificio. O sea, tengo la escritura, lo puedo realizar, incluso lo puedo reconstruir hoy día, con esa descripción. Hay cierta seguridad en cómo tienen que ser los edificios. Por ejemplo, un templo tiene que ser una figura unitaria, ¿verdad?, después subdividida, como decíamos hoy, compuesta, ¿verdad?, si se quiere, de columnas, etcétera, etcétera. Pero en realidad estas cosas se disponen en una unidad. Por eso la palabra dispositio, porque se disponen en una unidad. Entonces ahí quiero ir un poco a hacer énfasis en la diferencia. No es lo mismo disponer en una unidad que ya está previamente pensada, al tal punto que la puedo escribir, ya está pensada, y yo dispongo una serie de elementos en esa unidad que ya está pensada. En cambio, la composición académica, y sobre todo esta tercera obsesión que habíamos hablado, que para Capitel es la central, que es la organización o composición de volúmenes de distintas maneras, ¿verdad?, siguiendo, ¿no?, simetrías o no, pero en definitiva disposición de volúmenes. Acá no hay disposición de volúmenes, hay un volumen en el que se disponen columnas, después muros, etc., ¿verdad? Pero ya está totalmente prefijado cómo tiene que ser. Los templos tienen que ser de determinada forma. Después uno puede decir que este templo es distinto al otro por la forma de la columna, sí. Pero digo, hay una forma, una organización, una forma en el sentido kaniano, ¿verdad?, que ya está inscrita, está sellada, digamos. No hay novedad. No puede haber novedad, ¿verdad? De toda la arquitectura antigua, el arte antiguo incluso, diría que es un arte y una arquitectura que va en contra de la novedad. O sea, la idea de la novedad no tiene sentido para los antiguos, ¿verdad? No hay idea de novedad. Esto de la novedad surge casualmente en la palabra composición. ¿Por qué surge en el siglo XVIII? ¿Por qué se toma de la música? Y bueno, tiene mucho que ver con la creatividad, con la novedad, con la posibilidad de componer y llegar a una nueva cosa, algo distinto, algo novedoso. La composición no está preinscrita en un volumen, simplemente se puede llegar a diversas soluciones. ¿Se entiende? No hay una única solución para un problema, hay infinitas, hay tantas como personas
es una forma de llegar a es una manera, digamos, de llegar a una forma arquitectónica, pero no está prescrito de cómo va a llegar a esa forma. ¿Se entiende? O sea, puede ser de distintas maneras. De hecho, si uno toma un problema arquitectónico en una escuela de arquitectura que haga composición académica y pone un problema, vamos a poner un programa, por ejemplo, un edificio X, una escuela, y con composición académica podemos llegar a infinitas formas diferentes de resolverlo. En cambio, un templo tenía que ser un templo, siempre iba a ser un templo. No sé si me explico. Ahí hay una diferencia entre la disposición y la composición. La composición es más abierta y no sabe todavía, no está prefijado su resultado. Algo parecido, esto me lo dijo un profesor que sabía mucho de filosofía, algo parecido, puede haber un paralelismo en este sentido con cómo piensan el mundo, el universo, ¿verdad? Los griegos piensan un universo cerrado y ordenado. De hecho, la palabra cosmos, que nosotros tomamos del griego, ¿verdad? La palabra cosmos significa orden, ¿verdad? Es un mundo acotado y ordenado. En cambio, ya en el siglo XVII, ¿verdad? Con los grandes descubrimientos de la ciencia moderna, etcétera, bueno, el surgimiento de lo que es la ciencia moderna, hay una nueva concepción del universo que es mucho más abierta, ¿verdad? Y por lo tanto, hay cierto paralelismo con la aparición de la composición en la arquitectura bueno, que habría que estudiarlo más en detalle, pero que en definitiva es un paralelismo que quizás no es tan forzado en el sentido que la arquitectura siempre tuvo, para la arquitectura el orden siempre fue importante, ¿verdad? O sea, es una manera de ordenar el mundo y por lo tanto siempre hubo relaciones entre arquitecturas y cosmovisiones. Ya lo ven en Vitruvio, o sea, lean a Vitruvio y es un señor que se preocupa mucho por la relación entre la arquitectura y el orden natural. Con la modernidad van a haber nuevas, digamos, yo les decía hoy, bueno, la composición siempre está, y más la composición académica, siempre está atado al arte, ¿verdad? O sea, en el mundo académico, Beaux-Arts, Bellas Artes, Beaux-Arts, Bellas Artes, ¿verdad? Cuando digo Bellas Artes, bueno, las academias de Bellas Artes que había, escultura, pintura y arquitectura, la tríada, ¿verdad? De escultura, pintura y arquitectura, o sea que la composición que estaba metida en ese mundo, cuando viene la arquitectura moderna, y muchos arquitectos se empiezan a preocupar en realidad por otros aspectos, empiezan a poner como más relevante otros aspectos de la arquitectura, como por ejemplo el caso de la construcción, ¿verdad? Aspectos que ellos entienden como objetivos frente a lo subjetivo que sería la composición. La composición, aliada con el arte, entra dentro del mundo de la subjetividad, para algunos arquitectos siempre hablando, mientras que ellos empiezan a hablar en otra jerga, ¿verdad? Empiezan a hablar de constructivismo, empiezan a hablar de construcción, de organizar, ya no dicen componer, sino que dicen organizar. A veces uno tiene la sensación de que están hablando de lo mismo, pero en realidad están buscando nuevas palabras para lo que ellos pretenden hacer. Yo les iba a poner un par de casos bien distintos entre sí, pero que están muy cerquita, que es el caso del Hospital de Clínicas y la Facultad de Odontología. Ambos edificios son eminentemente modernos, claramente modernos, ¿verdad? Nadie diría que este edificio, así a primera vista, no es otra cosa que moderno, esa modernidad de los años 30, ¿verdad? Incluso tiene resonancias con Paimio. Resonancias no, en realidad sería al revés, porque este edificio se proyectó antes que Paimio, ¿verdad? Pero ahora van a ver que es muy distinto en su organización. Ahí ven, el Clínicas en una fotografía probablemente de principios de la década del 50, cuando se inauguró, ¿verdad? Que en esa época estaba muy bonito. Y acá, esto es una memoria que encontramos en el Hospital de Clínicas, que es la memoria que el ganador del concurso, Carlos Urraco, entregó en el concurso, ¿no? en el segundo grado del concurso, en la segunda fase, él entrega esta memoria descriptiva, donde habla precisamente de todo lo que tiene que ver con los aspectos funcionales, programáticos del hospital, ¿no? Un hospital que se piensa desde lo técnico, que se habla de diagrama funcional, se habla del asoleamiento, por supuesto, ¿no? Se habla por ejemplo, de cómo tiene que distribuirse las cosas, la ropa, ¿verdad? O sea, toda una carga muy científica, muy cargada de términos técnicos, ¿verdad? De cómo tiene que circular la ropa, de cómo tiene que circular la comida, etc. O sea, un hospital es realmente una organización compleja, si usted se imagina este hospital. Pero desde el punto de vista de la composición, desde el punto de vista arquitectónico, ¿cómo organiza Urraco el hospital?
Y si uno ve la planta, no hay una planta tipo, digamos, pero hay plantas, las plantas superiores, digamos, después de planta baja, son todas parecidas entre sí. Y esta es una de esas plantas, ¿verdad? La planta del piso 16. Y uno ve cómo se organiza y dice, bueno, pero acá hay bastantes elementos académicos, de estos que veníamos hablando, ¿no? O sea, hay evidentemente un eje, ¿verdad?, que divide el hospital en dos partes totalmente simétricas. Observen. No es como Paimio, que es... Esto es simetría. Esto divide entre varones y mujeres, clásico de la época, que se dividan en salas separadas varones y mujeres, ¿verdad? Los redentes, ¿verdad? Simétricos allí y allá, ¿verdad? La caja de ascensores, dividida también sobre el eje, ¿verdad? O sea que hay una composición volumétrica, hay un espacio principal, que es obviamente el espacio de la circulación. Yo les decía, la importancia que tiene la circulación, ¿verdad? Sobre todo la circulación mecánica, no tanto la circulación. O sea, las escaleras están relegadas un poquito más atrás, ¿verdad? Igual sobresalen, ¿verdad? Pero están un poquito más relegadas. Acá es donde se mueve la cosa, ¿verdad? Ese sería como el centro del edificio, el corazón del edificio, ¿verdad? Está ahí. Entonces también tenemos, y lo ves en las fotos, se ven en las fotos, que destaca de alguna manera ese centro, ¿verdad? También tenemos, por supuesto, la frontalidad. Vamos a ver un poquito más atrás las fotos. Frontalidad, fachada principal, no hay ninguna duda, esta es la fachada principal. Hay una fachada también posterior, pero es evidentemente, esta es la más relevante, les decía, el volumen acá que sobresale, ¿verdad? O sea, más allá de que no se puede comparar con los edificios académicos que vimos, pero todavía se nota que hay una centralidad y que hay un volumen principal, que hay un eje principal, ¿verdad? Que comienza incluso en Avenida Italia y se va penetrando en el edificio, ¿verdad? Luego sí, a nivel de planta baja hay elementos que salen de esa simetría, ¿verdad? Como por ejemplo este volumen, ¿verdad? Acá, que creo que era el Instituto del Cáncer. Pero en definitiva, en la planta tipo, lo que uno puede ver, lo que se parece a una planta tipo, uno puede ver ese juego, ¿verdad? Este juego que indica que estamos ante un edificio bastante académico. En cambio, en la Facultad de Odontología, este es el primer proyecto de la Facultad de Odontología, que en realidad se iba a ubicar en donde ahora está la IEC, la Escuela de la Construcción, ¿verdad? El proyecto es del año 28-29, y ya en este proyecto vemos que aquí sí hay otra lógica. Aquí no hay organización académica, claramente, ¿no? Este es un caso que ya se empieza mucho a ver en los años 20, de una organización otra, ¿verdad? Que se parece más a Paimio, si se quiere, hasta cierto punto, ¿verdad? Hay, obviamente, una composición de volúmenes, clarísimamente, y cada volumen acá tenés una torre, acá hay un volumen que atraviesa, acá hay otro volumen frontal, de este volumen se desprende, a su vez, un conector, ¿se acuerdan de Palladio, no? Un conector que da hacia otro volumen, que parece ser la sala de eventos, digamos, un salón de actos. No se ven acá, pero estos tres es una especie de peine que sale de este volumen. O sea, toda una serie de elementos que indican que hay volúmenes que se van encastrando, ¿verdad? Y van ubicándose según más convenga a la función. Y aquí está el tema, ¿no? Hasta qué punto, ¿verdad?, la simetría me permitía composiciones funcionales, ¿verdad? Si no es mejor, es ser libre, poder disponer los elementos de una manera mucho más libre que me permitan, en definitiva, tener funciones mejor resueltas. Es un gran tema de discusión, que ya les dije que no tengo una opinión formada sobre el asunto, simplemente me parece un tema interesante para discutir. El edificio final de la Facultad de Odontología, que es este de aquí, esto es el Instituto de Higiene que aparece ahí de atrás, pero digamos, también, ¿no? O sea, son una serie de volúmenes, ¿verdad?, que se van encastrando, ¿verdad? Y que en definitiva, acá está el salón de actos, por ejemplo, acá hay un largo corredor que conecta con el volumen principal, ¿verdad? Un volumen frontal que está dispuesto de otra manera, como en otra. O sea, acá hay lo que se llama una composición de volúmenes independientes, como veíamos, ¿no? Pero que ya no están regidos por la simetría. Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Acá hay otra forma de organizar. En resumen, la arquitectura moderna, clásica, llamémosle, la idea de partido, ahí dice la forma a priori es puesta en duda, pero no en todos los casos. Vimos en el clínicas, ¿no? Hay una forma a priori, claramente, en cambio en odontología no es tan claro. Dislocación centrífuga frente a la centralidad. No lo vemos en el clínicas, pero sí lo vemos claramente en la facultad de odontología, que hay una dislocación centrífuga. O sea, quizás hay un centro, pero de ese centro como que estalla hacia afuera, ¿verdad? Y ya no hay una simetría clara. Ausencia clara de jerarquía,
la simetría ya no es un principio rígido y la composición se transforma en dinámica. Para entender estas formas de composición nueva, les diría, pueden ver la pintura también, la pintura de vanguardia, ¿verdad? Ya empieza, las composiciones ya no son composiciones clásicas, ¿no? Modulación y tendencia a la repetición de elementos no se pone en crisis. En algunos casos incluso al revés, va a ser exaltada. La monumentalidad va a ser discutida, pero no descartada. El uso de ejes, bueno, ni que hablar de clínicas, ¿no? Para hablar de monumentalidad. Uso de ejes ordenadores o axialidad no se va a poner en discusión. Preponderancia de la planta no será puesta en crisis. La estricta geometría, el uso de figuras y volúmenes definidos, incluso se acentúa, ¿verdad? Y la fachada libre en lugar de la tripartición y la tendencia a la desaparición del frontalismo, que vemos, por ejemplo, claramente en la Facultad de Odontología. Hay una clara desaparición del frontalismo. De hecho, uno la mira así y no sabe cuál es la fachada principal. Tenés como que conocer bien el edificio para saber por dónde entrar. Bien, estas son características, digamos, generales, por supuesto, de lo que es la llamada arquitectura moderna, ¿no? Que se da a principios del siglo XX, hasta los años 60, por ahí, ¿verdad? Hasta que empiezan a aparecer nuevas maneras, ¿no? Crecimiento e indeterminación. Vamos a hablar un poquito ahora. Bueno, un poquito, Le Corbusier es como un antecedente, digamos, de las grandes megaestructuras y de esta idea de la indeterminación y el crecimiento continuo, ¿no? Acá imagina, en el plano Bus para Argel, una cinta, ¿verdad?, que recorre la costa de la ciudad, una cinta gigantesca, ¿verdad?, donde en realidad las arquitecturas puntuales, las viviendas, por ejemplo, podrían ir cambiando permanentemente y no interesaría demasiado del estilo, etcétera, etcétera. Cada uno tendría el suyo, ¿verdad?, y no habría mayor problema. Hay una mega estructura que recoge todo esto, ¿verdad?, y que, bueno, tiene una escala gigantesca, ¿no? No es para nada la escala de un edificio finito. Es una escala de un edificio que pareciera que tiende al infinito. Y por lo tanto, la primera pregunta que uno se hace es, ¿cómo hacemos en un edificio gigantesco que tiende al infinito, que no se puede establecer sus límites claramente, cómo hacemos composición? La composición requería, yo lo había dicho al principio, ¿recuerdan? Requería unidad de la obra. Si no hay unidad de la obra, no hay composición posible, ¿verdad? Es una contradicción. Por lo tanto, la pregunta ya que uno le surge es, bueno, no hay composición, porque además el propio Le Corbusier dice, las unidades de vivienda pueden entrar y salir en esta megaestructura. Pueden estar o no estar, salir, no importa el estilo que tenga, o sea, hay como, una cosa que es la que da el orden, que es la megaestructura, pero en definitiva no se rige por la forma de composición. Bueno, ya unos años después, ¿verdad?, aparecen el Team 10, ¿verdad?, aparecen arquitectos como el caso de Allison y Peter Smithson, ¿verdad?, que ya proponen estas figuras, ¿verdad?, los clusters, estas formas ramificadas, ¿verdad?, que hacen recordar a veces al crecimiento vegetal. Esto ya empieza, ¿y dónde empieza y terminan estas obras? O sea, no empiezan ni terminan, o sea, podrían infinitamente crecer, ¿verdad? O sea, es justamente como ese tipo de hiedra que va expandiéndose, en verdad, no tiene un principio, no tiene un fin, no tiene jerarquía. ¿Cuál es la jerarquía de esto? ¿Dónde está la jerarquía? ¿Dónde está el centro? O sea, esto definitivamente es una ruptura, a diferencia de la arquitectura moderna, que todavía conservaba muchas características de la composición. Esto ya es realmente una ruptura conceptual, ¿verdad? Esto nadie académicamente podría haber pensado en esto, nadie de la academia podría haber pensado en este tipo de organización. Perdón. Acá sí ya yo hablaría de una organización, pero no de una composición, ¿verdad? O sea, por ejemplo, acá lo fijo son estas columnas. Esto es una obra de Isozaki, ¿verdad? La ciudad en el aire. Son, por supuesto, obras imaginativas, ¿verdad? Pero no importa, digo, acá hay un principio artístico o principio de organización, digamos, que no tiene nada que ver con la composición, donde estos elementos horizontales se van enganchando a las columnas, como enchufando, ¿verdad? Pero no son permanentes, son efímeros. ¿Cómo podemos hacer composición si los elementos no son permanentes? Por lo menos tendríamos que tener un criterio, una definición totalmente diferente de composición. ¿Cómo logramos el equilibrio? ¿Cómo logramos la armonía? O sea, no son figuras estéticas, digamos, que estén presentes aquí, que estén presentes en las preocupaciones de Isozaki. No está pensando en eso Isozaki, es obvio que no está pensando ni en términos compositivos y por tanto no está pensando en equilibrios, no está pensando en, ¿verdad?, en armonía, ¿verdad? O sea, no está pensando con los clásicos términos, los términos clásicos de la estética, ¿verdad? Ustedes pueden leer, no hay idea de partido, la forma a priori es puesta en crisis, frente a las
centralidad o la dislocación centrífuga, hay ausencia de unidad de obra y hay agregación, o sea, agregación. Ausencia de jerarquía, en el sentido tradicional por lo menos, que en algunos casos es reemplazada por relación entre lo permanente y lo efímero, ¿no? Entre lo que es fijo y lo que se enchufa, digamos. La simetría no tiene lugar, no hay forma estable, la modulación y la tendencia a la repetición es exaltada, eso sí se mantiene. En general se rechaza la monumentalidad, aunque algunas megaestructuras podrían entenderse como una especie de nueva monumentalidad. El uso de ejes ordenadores, totalmente rechazado. Preponderancia de la planta, en algunos casos es puesta en crisis. ¿Cómo podríamos representar en planta lo que acabamos de ver de Isozaki? Imposible. Es obvio que Isozaki no pensó en planta, no estaba pensando en la planta. El uso de geometrías alternativas, inspiradas en ocasiones en modelos orgánicos, lo que vimos con los Smithson, desaparece la fachada como pieza clave. Y finalmente, para terminar, un poquito les voy a contar los últimos años, digamos, la década del 2000, 2010, 2020, aparecen obviamente con mucha fuerza los procedimientos diagramáticos y esto que decía acá, el diseño paramétrico, ¿verdad? Un diseño paramétrico en el cual, obviamente, no soy experto en eso, para nada, pero bueno, tiene mucha incidencia, ¿verdad? Las computadoras, ¿verdad? Sí, los ordenadores, digamos. Acá hay un ejemplo, el de FOA, en la terminal de Yokohama, un ejemplo antiguo, si se quiere, ya a esta altura, ¿verdad? En algún momento yo lo ponía como lo más novedoso, eso ya indica lo viejo que estoy, pero ahora ya simplemente lo pongo como un clásico en el sentido de que, bueno, fue uno de esos experimentos de la década del 90 donde se habló muy fuertemente de estos procesos llevados a cabo por ordenadores, que lo que hacían era procesar datos. O sea, las computadoras procesan datos y escupen formas. O sea, digo esto de una manera respetuosa, ¿no? Es decir, no estoy diciendo con esto que los arquitectos simplemente tomen lo que la computadora les da, pero en definitiva, las computadoras procesan datos, datos del entorno, ¿verdad? Yo que sé, climático, lo que sea, van dando una serie de gráficas y van sugiriendo formas, ¿verdad? Es muy discutible que sea una manera objetiva de proyectar, para nada, es una manera igual de subjetiva que cualquier otra, pero en definitiva sí es interesante que los resultados son muy diferentes a los de la composición. Observen ustedes esto, ¿no? Se parece como una especie de terreno casi natural, o sea, donde hay, ¿no? Es como si fuera un terreno, algo que está alejado de la materialidad clásica, ¿verdad? Que nosotros conocemos. Y observen también que es muy difícil representarlo, o sea, nadie puede pensar que esto partió de plantas, porque de hecho las plantas son casi imposibles de representarse, es casi inentendible, uno mira eso y no entiende nada. Son curva de nivel por todos lados, ¿verdad? Ni que hablar las secciones, o sea, es un edificio que tendría que tener miles de secciones para poder construirse, debió ser muy difícil, porque digo, ¿qué cantidad de secciones requiere, verdad? O sea, cada centímetro es diferente al anterior y por lo tanto es muy difícil de representar con la trilogía clásica. Y bueno, ni que hablar de la fachada, ¿no? Uno de los jurados del concurso exaltaba justamente eso, la ausencia de fachada del edificio de la terminal. O sea, es un edificio sin fachada. No porque no se pueda representar una fachada, es un edificio simplemente que la fachada no cumple ninguna función, no tiene ningún sentido. Y ese arquitecto que estaba en el jurado era precisamente Toyo Ito. Y Toyo Ito, bueno, construye también este edificio con el que termino, ¿verdad? Un poco para ponerles edificios más contemporáneos, ¿verdad? Este está terminado hace relativamente poco, acá estaba todavía sin terminar, que es la Ópera Metropolitana, ¿verdad? Edificios, ustedes ven, que están pensados, digamos, con criterios que no provienen del mundo que yo les decía de la composición. No quiere decir que no sean criterios artísticos, que no tengan que ver la subjetividad en este tipo de cosas, pero sin duda que Toyo Ito está inspirado en otras cosas, ¿verdad? No parte de los gráficos clásicos, sino que los gráficos clásicos, al igual que en el caso de Saer Apollo y de Musavi, que es FOA, el caso anterior, son más bien como resultados, que uno los puede dibujar, pero en definitiva es obvio que las formas no parten de ahí, ¿verdad? Que precisamente parecen partir de acá, ¿no? O sea, de un esquema como si fuera una especie ósea, ¿verdad? Una pieza ósea, parecería provenir de acá la inspiración, ¿verdad? Del arquitecto. Y en estos casos, resumo y terminamos. No hay idea de partido, la forma a priori es puesta en crisis. Frente a la centralidad o dislocación centrífuga, la tendencia a crear contenedores neutros o unidades orgánicas. ¿Vale? Contenedor neutro como el anterior, unidad orgánica quizás como la terminal. Ausencia absoluta de jerarquía. Ausencia absoluta de jerarquía, esto es algo esencial de entender, ¿verdad? Que estos edificios contemporáneos suele pasar.
en este tipo de diseños paramétrico la ausencia absoluta de jerarquía y espacios, entre comillas, fluidos. No hay lugar para la simetría, para nada, no hay composición de partes y se pone en crisis la idea de fachada. La modulación y la tendencia a la repetición de elementos no es central. Los diseños estructurales se hacen más complejos y menos lineales. Monumentalidad. En algunos casos será rechazada y en otros parece buscarse un nuevo tipo de monumentalidad. Eso también queda abierto. Uso de ejes se rechazan los ejes ordenadores, se pone en crisis no solamente la planta, ya se pone en crisis toda la manera de representar la arquitectura. Se construye la arquitectura a partir de otras lógicas que surgen probablemente de modelos y programas informáticos. Y el uso de geometrías alternativas con amplio uso, como decía, de programas informáticos y la desaparición de la fachada como pieza clave. Y creo que sí, exactamente con esto terminamos la clase y bueno, les agradezco mucho. Nos vemos el lunes.